Muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación del catálogo de la exposición Roma Eterna o la construcción de un mito. Agradezco la presencia de la doctora Luis Noel, que nos acompaña del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del historiador Germán Gómez López, de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, de la Coordinación Nacional de Museos del INAH. Y en esta presentación se hablará del catálogo de la exposición virtual que está todavía en curso, estará abierta hasta el día 2 de diciembre de este año, y que se presenta en los portales del Museo Nacional de Antropología y del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Esta exposición fue realizada en realidad como un proyecto de investigación en la Universidad Roma III, en el Departamento de Arquitectura, y fue propuesta por la Embajada de Italia y por el Instituto Italiano de Cultura al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se presentara en estos tiempos tan difíciles que han sido todos estos meses de pandemia en los que las instituciones culturales, los museos, han atravesado momentos difíciles. Por ello se pensó que presentar una exposición virtual pudiera ser una actividad alternativa que de alguna manera reactivara esta actividad que disminuyó considerablemente durante todos estos últimos meses. Yo creo que para ilustrar mejor y para que se conozcan mejor los contenidos de esta exposición, sería oportuno hojear algunas de las páginas, una selección de páginas de este catálogo, que se ha preparado a través de un PDF y que nos permiten de alguna manera conocer el contenido. La exposición está organizada en 6 secciones. La primera está dedicada precisamente a la construcción del mito, cómo se va formando a través de los siglos, desde el periodo de la fundación de Roma como ciudad, cómo se va consolidando ese mito de eternidad. Una ciudad que vive de ese orgullo muy antiguo, pero que nace ya en el periodo romano, en la época sobre todo del emperador Augusto. Se debe probablemente a Virgilio, el poeta latino, el más brillante de los poetas latinos, que a través de su narración recogida en la Eneida, nos habla de cómo se funda la ciudad de Roma y cómo empieza precisamente a crearse esta idea de una Roma destinada a durar muchos años, muchos siglos. Eneas, que vemos en esta imagen que se presenta en la exposición, Eneas huye de Troya llevando a su padre y a su hijo Ascanio, su padre Anquises y su hijo Ascanio, lo que significa de alguna manera esa continuidad de la tradición, esa continuidad de la historia. Todos los grandes historiadores y escritores latinos nos hablan precisamente de estas leyendas. Los descendientes de Eneas son precisamente los gemelos Rómulo y Remo, esos gemelos que fueron abandonados en una cesta y entregados al río Tíber para que se los llevara, y que fueron, recogidos por un pastor y amamantados por una loba. De esta manera nace esta idea de la Roma eterna. Roma también está acompañada de otras 2 figuras que aparecen en diferentes formas a lo largo de la exposición, que son el río Tíber, que acompaña todas las vicisitudes de la ciudad, y la misma diosa Roma, esta diosa guerrera muy parecida a Atenas, armada con una lanza,
que lleva en su mano a veces el globo, a veces una pequeña Victoria alada, y que se convierte en la encarnación, en la personificación de la ciudad de Roma. En la exposición se presentan también, y en el catálogo hay varias páginas dedicadas a cómo esta ciudad crece y se realiza, digamos, se extiende a lo largo de las 7 colinas famosas de Roma, y cómo ya en el periodo imperial alcanza una extensión considerable, a través también de la construcción de una serie de monumentos que se convierten en los modelos arquitectónicos de la arquitectura de todos los tiempos. El Coliseo, los órdenes arquitectónicos, las columnas honorarias, el Panteón de Roma, que se convierte en el modelo para todos los arquitectos con esa gigantesca cúpula inalcanzable en algunos momentos de la historia de la arquitectura, y en otras con la ambición precisa de los arquitectos de superar ese gran claro de 45 metros de diámetro, por ejemplo, en la iglesia de San Paul, en Inglaterra. Pero también los arcos de triunfo, que también constituirán a través de los siglos un modelo de monumento celebrativo. Se habla también del emperador Constantino, de su conversión al cristianismo, y precisamente también de la caída del Imperio Romano de Occidente con el traslado de este imperio, de la capital del imperio a Constantinopla. También se abordan los temas de la cristianización de esa ciudad pagana, de cómo esos procesos van modificando la ciudad, primero a través de los saqueos que diferentes pueblos venidos del norte de Europa y también del norte de África, que invaden la ciudad, saquean la ciudad repetidas veces, pero también cómo esos procesos de cristianización van transformando esos monumentos paganos. Con este cuadro de Giovanni Paolo Panini, que se presenta en el lado derecho, precisamente se ilustra esa metáfora de la conversión de monumentos paganos a través de la predicación de un apóstol, o bien del nacimiento de Cristo, en el que vemos esta escena de la adoración del niño Jesús, con un fondo monumental que representa un arco de triunfo. De esta manera, Roma cruza un periodo de abandono, de transformación gradual, de saqueo de esos grandes monumentos imperiales que encuentran nuevas utilizaciones. Por ejemplo, vemos aquí en este cuadro de Hubert Robert una utilización poco monumental de una de las bañeras de pórfido de las termas antiguas, utilizada como fuente, donde una mujer va con un cántaro a recoger la fuente, o bien las termas de Diocleciano, los grandes edificios de termas en donde pastan las vacas y las ovejas. También digamos, este periodo medieval, que se ilustra a través de muchas imágenes, es cuando se empiezan a formar estas pequeñas, digamos, capillas o los pequeños títulos que después se convertirán en las sedes cardenalicias de la cristiandad. Estos monumentos, vemos aquí el arco de Constantino, se vuelven una especie de paisaje cotidiano en el que ocurren muchas cosas totalmente normales, de vida normal. Pastan los bueyes y las vacas, o bien el Coliseo también sufre un proceso de transformación mucho más tarde, ya en el siglo XVIII, en el momento en que se construyen los edículos del Vía Crucis. También esta época medieval, los monumentos se revisten de una serie de leyendas que son transmitidas a través de fuentes históricas, a través de escritos que nos han llegado que han llegado a nosotros gracias a las copias que que se efectuaron en los monasterios
y que llegaron hasta el siglo XVI cuando se difundió la imprenta. Una imagen que se presenta en la exposición muy interesante es esta de un manuscrito del siglo XV en el que se representa a Roma como una vieja mujer muy anciana, en la que ya está muy decaída, muy deteriorada, y habla de sí misma y dice, pues no soy ya nada de lo que fui hace mucho tiempo, en la que fui verdaderamente el esplendor de esta tierra, pero hoy no me queda nada más que ser muy pobre, muy vieja, muy deteriorada. Pero ya en el siguiente capítulo de la exposición, cuando se habla de recuperación de la antigüedad, es precisamente ese momento en el que los intelectuales, los artistas, vuelven a referirse a la antigüedad como el momento más ilustre, el momento más alto de la cumbre del arte, de la filosofía, de la historia, de la ciencia, y empieza un sistemático movimiento como que para recuperar esa antigüedad y sobre todo para utilizar esa antigüedad como el motor que permita renovar completamente la ciudad. Una operación que es fundamental en este proceso es seguramente la invención del jubileo. En 1300, el Papa Bonifacio VIII lanza el primer jubileo en el que pone a Roma como la alternativa a Jerusalén para los peregrinos que no pueden visitar la Tierra Santa porque ha sido ocupada, ha sido invadida por los musulmanes. De ese modo, Roma se convierte verdaderamente en la alternativa y empieza una serie de ritos que es la visita de las basílicas jubilares, se modifican, se modernizan, se actualizan y además, bueno, pues se llevan a cabo los ritos como es la apertura y la clausura de la Puerta Santa, con la apertura y la clausura del Año Santo. Y también esos ritos permiten que la ciudad se empiece a modificar. De una ciudad que vemos aquí en esta imagen, en este grabado, xilografía del siglo XV, en el lado izquierdo, una Roma un poco caótica, digamos que empieza a surgir esta idea de una ciudad totalmente renovada, de una ciudad que se ha renovado no solamente en la parte urbanística, en la parte urbana, sino también en el lenguaje. Los arquitectos que a partir de mediados del siglo XV visitan Roma, estudian las antigüedades para aprender ese lenguaje. Y esos estudios quedan documentados en los innumerables bocetos, apuntes, levantamientos que efectúan. Aquí vemos en algunas láminas de Sebastiano Serlio, publicadas en su tercer libro de arquitectura, y empiezan a construirse estos nuevos edificios, los edificios renacentistas, que utilizan ese lenguaje de la antigüedad reinterpretado y modificado para adaptarlo a los nuevos usos que los clientes de estos arquitectos están pidiendo a los arquitectos. También se amplían, por ejemplo, el gusto hacia las colecciones de arte antiguo, se reutilizan algunos edificios antiguos en donde van a vivir las familias aristocráticas. Por ejemplo, el mausoleo de Augusto se convierte en el jardín y palacio de la familia Soderini, una familia de banqueros florentinos, pero también el teatro de Marcello, se convierte en la residencia de la familia Savelli. También en esta época, y la exposición lo documenta puntualmente, y el catálogo, se difunden los tratados de arquitectura. Esos tratados que los arquitectos están elaborando precisamente para difundir, para hacer más accesible a todos
el lenguaje antiguo que han estudiado en esos edificios de la época romana y que poco a poco van asimilando y simplificando para que sea accesible a todo el mundo. Vemos aquí las láminas del Tratado de Vignola, que es uno de los que seguramente tuvieron mayor difusión en todo el mundo. La ciudad, además de esos palacios que hemos visto anteriormente, también ve la reactivación, la renovación de las principales basílicas, empezando por la basílica más importante, la Basílica de San Pedro, que a partir de mediados del siglo XV sufre una enorme transformación, una completa renovación. Vemos aquí en diferentes fases la Basílica Constantiniana, la Basílica cuando todavía conserva ese pórtico, que será demolido posteriormente y que veremos que se completará solamente hasta la segunda mitad del siglo XVII. Ya el siglo XVII, que es el cuarto capítulo de la exposición, ve la transformación de Roma, sobre todo a través de sus espacios públicos. Si bien la segunda mitad del siglo XV y todo el siglo XVI se había dedicado la atención a la construcción de grandes palacios nobles, palacios de los cardenales más importantes, de las familias aristocráticas, el siglo XVII concentra su atención en el mejoramiento del espacio público. Se realizan grandes obras de mejoramiento urbano, Roma ya tiene una extensión considerable y seguramente se empieza naturalmente por completar la Basílica de San Pedro y la Gran Plaza de San Pedro. Vemos aquí en esta imagen de la izquierda, cuando todavía no se había realizado la gran columnata de Gian Lorenzo Bernini, vemos en la derecha el plano ya de digamos, de esa gran plaza y la gran columnata que se convierte en el acceso para esa gran multitud de personas que asisten con gran devoción a las ceremonias que se llevan a cabo en la Plaza de San Pedro. Es verdaderamente la gran realización del siglo XVII y se convierte en el puerto, digamos, en esa bahía, en ese gran puerto que acoge a toda la cristianidad que visita Roma como peregrino, que va a visitar las tumbas de los santos, las tumbas de los mártires cristianos. Pero no solamente son las plazas religiosas las que se transforman. Y en la exposición, además de estas imágenes que estoy presentando, se muestra un poco esa evolución urbana de cómo esos lugares que hoy son emblemáticos, que son las metas de millones de turistas y de visitantes, se fueron transformando a través de los siglos con pequeñas intervenciones graduales, progresivas, y con la realización de algunos monumentos verdaderamente emblemáticos. Una de las plazas en las que verdaderamente se ocurre una gran transformación es la Plaza Navona, surgida sobre los restos del antiguo circo de Domiciano. Las casas se construyeron sobre los graderíos del circo y se dejó, por eso tiene esta forma tan alargada. A mediados del siglo XVII, Gian Lorenzo Bernini proyecta esta fuente, la fuente de los cuatro ríos, en la que coloca una alegoría de los cuatro ríos más importantes de los cuatro continentes, con una serie de animales. En la derecha vemos la terracota, el modelo que Bernini modela personalmente para ser luego transportado a la piedra, pero con otros animales, tritones, caballos marinos, y la representación de los cuatro ríos más importantes, el Danubio, el Ganges, el Río de la Plata y el Danubio, Ganges, Río de la Plata, y el otro no me acuerdo en este momento, y finalmente esta plaza se convierte en el escenario en el que se llevan a cabo grandes representaciones escénicas con fuegos artificiales. En este caso es la decoración
preparada para festejar el nacimiento del delfín de Francia a principios del siglo XVIII, o bien simplemente para llevar a cabo muchas actividades de mercado, de intercambio de mercancías, etc. También otro de los lugares emblemáticos de Roma es seguramente la Plaza de España, que aparece a principios del siglo XVII con este gran desnivel que separa la parte baja con la Vía Condotti del convento de la Trinidad de los Montes que se encuentra en la parte superior. Y vemos aquí ya con la realización en los grabados de Giovan Battista Piranesi o bien en este dibujo de Giovanni Paolo Pannini, cómo se realiza, Francesco de Sanctis realiza esta arquitectura, esta escalinata majestuosa, pero que al mismo tiempo se convierte en una especie de espacio agradable para estar de estancia. Naturalmente, la Plaza de Trevi también tendrá su atención, esto ya en la primera mitad del siglo XVIII, con el proyecto de Nicola Salvi, que realiza esta alegoría del océano, del agua, la abundancia, la fertilidad y muchos animales marinos que acompañan la representación. Y también la Plaza del Pópulo, o la Plaza del Popolo, o del Pueblo, que es la plaza de acceso a Roma. Pero es el lugar en donde se llevan a cabo estos ritos de iniciación, en donde todos los embajadores, los monarcas que visitan Roma, desfilan con estos cortejos tan amplios. El Tíber también tendrá su parte con la realización del puerto de Ripetta, pero sobre todo en la época barroca se consolida gran fiesta de los santos patronos de Roma, San Pedro y San Pablo. El quinto capítulo, que digamos parte a partir del siglo XVIII, está dedicado a ese redescubrimiento de la antigüedad, que si bien durante el siglo XVII la antigüedad había pasado un poco en sordina, en el siglo XVIII vuelve a ser central en todos los temas de los artistas y de los arquitectos. Es el momento en que nace la arqueología, una atención ya de carácter científico hacia las antigüedades de Roma, y es el momento en que los intelectuales del norte de Europa, ingleses, franceses, alemanes, pasan temporadas en Roma estudiando esas antigüedades. Uno de de las actividades favoritas es la de retratarse con un fondo que tenga que ver con algún edificio emblemático de Roma. Veíamos anteriormente a Goethe, veíamos a un noble inglés, pero vemos aquí a Lord Byron, a Chateaubriand a la derecha, meditando siempre con el fondo del Coliseo. Ya para concluir el siglo XIX, con la unión de Italia, con la unidad de Italia en 1870 y con el decreto de Roma capital en 1871, la construcción del monumento que represente esa Italia unida es el monumento a Víctor Manuel, que vuelve a retomar esos temas de la antigüedad, como son los emblemas, por ejemplo, de la diosa Roma, las representaciones de los mares, etcétera, etcétera. Y del mismo modo, la reinterpretación contemporánea, ya en los años 30 del siglo XX, de esa antigüedad en el periodo de Mussolini, en los 20 años de dictadura de Mussolini, con la construcción del EUR, este barrio, nueva ciudad que Mussolini imagina y que obliga o pide a los arquitectos que reinterpreten ese lenguaje antiguo, en donde vemos que nuevamente esos temas son tomados por los artistas. Por ejemplo, aquí vemos la Roma antigua que convive con la Roma moderna en unos bocetos de Achille Funi para el Palacio de Congresos. En 1960 se organizan las Olimpiadas en Roma y
cuáles son los temas centrales digamos, de la iconografía, se vuelve otra vez a los orígenes, los gemelos, la loba, Rómulo y Remo, y se organizan estas Olimpiadas tanto en edificios nuevos, modernos, que se han construido para las Olimpiadas, como también utilizando los monumentos antiguos como el Coliseo, el Arco de Constantino. El arte contemporáneo nos presenta hoy algunas reinterpretaciones de Roma. Vemos esta contradicción presente y latente en Roma entre esa ambición de ser una ciudad contemporánea, pero una ciudad que no logra y no quiere probablemente desprenderse de su pasado. Lo vemos en este boceto de Superstudio, el Gran Hotel Coliseo, pero también en otras reinterpretaciones contemporáneas, por ejemplo, en este cuadro de María Lagunes, Los muros de Roma, o en las elaboraciones de Christine Jones o de Kentridge para el Tíber. El sexto capítulo, que es la presencia de Roma en México, estuvo a cargo de Germán Gómez López, del Instituto de Antropología, y dejo a él la palabra ahora para que nos hable un momento de digamos, de esta presencia. Muchas gracias a la doctora Margarita Segarra. A mí me gustaría platicar un poco sobre cómo fue el proceso para elaborar esta sala dentro de la exposición virtual de Roma Eterna. En el momento en el que la doctora Segarra se acercó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el antropólogo Diego Prieto, el director general del instituto, y el arquitecto Juan Manuel Garibay, coordinador nacional de museos y exposiciones, consideran que la mejor manera como de una participación mexicana en esta gran exposición, pues sería hablar sobre la presencia cultural que ha tenido Roma en nuestro país desde pues años muy pasados, digamos. Y entonces, bueno, me hicieron la invitación el antropólogo Diego Prieto y el arquitecto Juan Manuel Garibay, y la primera pregunta es, bueno, pues, ¿cómo rastrear una presencia del pasado? Bueno, pues un historiador tendría una respuesta casi inmediata diciendo, bueno, pues a través de los vestigios que ese pasado y esa presencia han dejado a través del tiempo. Y bueno, pues en muchas ocasiones esos vestigios del pasado pueden ser archivos documentales muy ricos, o como en este caso, también es a través de obras artísticas de gran valor, de gran belleza, y entonces esta búsqueda y este acercamiento a esa presencia romana en México, bueno, pues además de interesante, se vuelve todo un deleite. Y pues buscando en diferentes acervos museísticos, en primera instancia fui al museo, bueno, más bien consulté el catálogo del Museo Nacional del Virreinato, y ahí fue donde comencé a encontrarme algunas obras como estas que vemos ahora, que son del siglo XVIII, y que nos muestran algunas escenas de la vida de San Ignacio de Loyola. Recordemos que los últimos 16 años de la vida de San Ignacio los pasó en Roma, y entonces los jesuitas avecindados en la Nueva España le pidieron a pintores de la talla de Cristóbal de Villalpando, o de Miguel Cabrera, o Joseph Padilla, que es la obra de la derecha, que representaran algunas de las escenas de la vida de San Ignacio, para que estas obras formaran parte de los colegios de probación de los jesuitas de Puebla, de Oaxaca, o en Tepozotlán, que hoy en día es el Museo Nacional del Virreinato. Y entonces vemos, por ejemplo, estas escenas en la vida de San Ignacio, en donde
se representan muy al fondo algunas formas arquitectónicas que a veces pretendían respetar la formalidad de la arquitectura romana, o en otros casos, como en este cuadro de Cristóbal de Villalpando que está a la izquierda, al fondo, esta escena es el encuentro de San Ignacio con San Felipe Neri, que tuvo lugar en las afueras de la ciudad de Roma, y sin embargo vemos al fondo unas cúpulas que son muy al estilo novohispano. Alfonso Rodríguez de Ceballos dijo que, bueno, probablemente Cristóbal de Villalpando hizo una adaptación y finalmente la referencia a Roma también tenía una intención de que vieran algunas formas familiares de la Nueva España. Y bueno, también estas obras que estamos viendo en este momento, que es un par de vírgenes Salus Populi Romani o la Virgen del Pueblo, nos remontan todavía a siglos anteriores, al siglo XVI, cuando llegaron los jesuitas en 1572. Ellos provenían de la Santa Sede, directamente de Roma, a diferencia de otras órdenes que vinieron de España o de otros lugares. Ellos provenían directamente de Roma y entonces trajeron también obra y junto con la obra sacra, pues algunas devociones como esta de la Virgen del Pueblo. Estas obras en particular, los jesuitas pidieron permiso al Papa Pío V para poder hacer unas copias en Roma y traerlas para pues fomentar esa devoción en la Nueva España. Vemos que son formas pues casi o que nos remiten mucho al arte bizantino y que, bueno, pues se han conservado a través del tiempo y hoy en día todavía las podemos admirar una vez más en el Museo Nacional del Virreinato. El segundo gran momento en el que me encuentro una presencia cultural romana en México muy importante es en el siglo XIX, digamos, después de la independencia, pero en años verdaderamente muy aciagos, muy conflictivos y conflictuados. México, recordemos brevemente, bueno, pues se encontraba por momentos en luchas intestinas, en donde los cuartelazos eran la forma de llegar a la presidencia, estaban las logias masónicas, las ideologías liberales y conservadoras en pugna constante, y además México se enfrentaba constantemente a pues posibles invasiones del exterior. Recordemos en 1829 cómo Fernando VII trató de recuperar el reino de la Nueva España. En 1836 la separación de Texas, 1838 la primera intervención francesa, y en 1843 Antonio López de Santana, que también, bueno, es un personaje fundamental de la historia del siglo XIX mexicano, que era el presidente, estuvo varias veces en la presidencia del país, y en una de ellas, con esta intención que, digo yo, compartían tanto liberales como conservadores, esta intención de desarrollar la nación y estar a la altura del concierto de las grandes naciones civilizadas, decide desarrollar un proyecto para, con fondos del gobierno federal y con fondos de la Lotería Nacional, traer obra y maestros y generar un sistema de pensiones, hoy les llamaríamos becas, para que mexicanos estudiaran en Roma o grandes maestros de Roma que pudieran venir a México a enseñar y formar a los nuevos jóvenes artistas. Entonces, a partir de 1843, un poco también para ubicarnos 3 años antes de la invasión norteamericana, se toma esta decisión por parte del presidente y hay un enorme apoyo en recursos para que esto se vaya desarrollando, y fue la Academia de San Carlos, digamos, el lugar en el que se fueron desarrollando estas
por un lado, el recibimiento del trasiego de varias obras, como las que vemos ahorita en pantalla. Por un lado, a la izquierda vemos esta obra de Francesco Podesti, y a la derecha vemos esta otra obra de Francesco Coghetti, que son, bueno, muestras de la calidad de las obras que llegaban a México a mitad del siglo XIX, y que, entre otras, tenían la intención de servir como modelos para los jóvenes artistas en formación, y que fueran de alguna manera romanizando el arte mexicano. Y aquí, pues, otras dos grandísimas muestras de estos grabados de Ignacio Pavón, que retoman obras renacentistas y que, bueno, pues con una mano verdaderamente privilegiada hizo estas copias de obras de Tiziano o de Rafael, y que a través de estos grabados, esas obras se conocían en muchos lugares, entre ellos en México, que llegaron en el siglo XIX, más o menos. Empezaron a llegar este tipo de obras en 1851 y se continuaron casi hasta el último tercio del siglo XIX. Y entonces, bueno, pues vemos ahí la calidad de la representación. Y el tercer momento en el que vemos una vez más la presencia de Roma en México, pues ya sería el siglo XX. Este siglo XX, hay que entender que hubo una transformación en la mirada que pretendía observar a Roma, y que, bueno, pues ya para el siglo XX en realidad es la República Italiana. Y, por ejemplo, en el Museo Nacional de Historia, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y en algunas colecciones particulares, se desarrolla esta intención clara, curatorial, de tener acervo proveniente de Roma, o hacer algunas réplicas de obras fundamentales de la historia romana clásica, como es esta que vemos a la izquierda, que es Nike de Boboli, y que se encuentra en el Museo Nacional de las Culturas. Y entonces vemos cómo ahora la presencia de Roma ha llegado hasta las colecciones mexicanas, a veces institucionales, a veces particulares, como sería el caso de esto que vemos ahora en pantalla, que forma parte de la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de la Lama, y que tiene 3 museos en donde se expone su colección particular, y que tiene obras provenientes de Roma, de Francia, de muchos otros lugares, y nos encontramos este tipo de objetos, de muebles. En este caso, no solo se trata de obras de arte pictóricas o escultóricas, también tenemos este tipo de muebles que fueron hechos en Roma en el siglo XIX, y llegados a México, a la casa particular de Antonio Hagenbeck y de la Lama en el siglo XX. Y entonces, bueno, pues tenemos como una muestra, digamos, representativa de la complejidad que ha representado esta relación cultural, esta presencia, y que nos remite a 300 años de historia, al menos, y que creo yo, bueno, pues sigue vigente con este tipo de exposiciones en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ahora la doctora Luis Noel tiene muchos comentarios, y nos gustaría muchísimo que nos expresara todas sus reflexiones. Pues sí, tengo muchas ideas después de haber visto la exposición en línea, después de haber visto el espléndido catálogo. Y bueno, en primer lugar, me gustaría repetir una muy buena frase del embajador de Italia, que está es uno de las introducciones o prólogos, doctor Luigi Di Chiara, que dice que este catálogo es un bellísimo paseo entre las calles y los sucesos históricos de Roma eterna, acompañados por una guía excepcional, Maya Segarra.
Y estoy de acuerdo, después de haber visto las explicaciones, también acompañadas de las explicaciones de Carlos Germán Gómez López, nos damos cuenta cómo, gracias a estas explicaciones, podemos entender mejor esta exposición, que es una exposición muy rica, con muchísimos materiales, y que vista como exposición, como uno ve una exposición, falta tiempo para digerir tanta información, tanta riqueza, y con un catálogo uno puede irlo haciendo poco a poco o regresando a ciertas cosas. Sí quiero agregar que además de otros dos prólogos, el de Luca Pietromarchi, rector de la Universidad de Roma III, y de Juan Manuel Garibay, coordinador de museos de Lina, las obras que están ahí, bueno, pues son más de 26 museos y colecciones internacionales, y está el Louvre y el Metropolitan de Nueva York y el Museo Escocés de Edimburgo y Boston, y muchísimas colecciones romanas, en fin, una cantidad de obra que obviamente, probablemente físicamente hubiera sido muy difícil de conseguir. Y 7 museos y colecciones de México. Entonces, bueno, nos habla de esta riqueza de Roma, pero riqueza muy particular de la exposición. Tenemos que decir, además, que en el catálogo, y ustedes ya lo vieron, hay imágenes espléndidas. Muchas tienen, como normalmente en los museos, una explicación de la curadora que nos amplía información, el por qué, o sobre algunos temas que están ahí expuestos. Y bueno, quiero decirles, porque lo apunté, porque me impresionó muchísimo, todos los tipos de materiales que están presentes. Hay pinturas con óleos y acuarelas, grabados, y ahí el que lleva la gran palma es Giovanni Battista Piranesi, y con toda la razón, obviamente. Hay esculturas, frescos, tapices, manuscritos, libros, tratados, postales, monedas, muebles, un pedazo de un plano en piedra del siglo III, maquetas, muchísimas maquetas, ya lo vimos. En particular, a mí me impresiona la gran maqueta de Roma Imperial, y fotos actuales de edificios o esculturas, y muchas de ellas son precisamente de María Margarita Segarra. Entonces, a través de todas estas imágenes también vamos viendo la evolución, las transformaciones, las renovaciones y las pérdidas de esta urbe inmortal, podemos decir. También algo que me gustó, creo que ya me estoy extendiendo mucho, pero ahora les devuelvo la palabra, es cómo la autora generosamente, eso me gusta, le da la palabra a muchos autores de la época que van hablando de estos periodos que son los capítulos, todos estos autores de esa época y qué pensaban o decían sobre Roma. Entresaqué algunos: Tito Livio, Virgilio, Horacio, Suetonio, Augusto, San Jerónimo, Dante, San Gregorio, Petrarca, Vasari, Rafael Sanzio, Vignola, Bernini, Piacentini, este arquitecto del último periodo de esta nueva ciudad de Leur. Y las palabras de viajeros como Goethe, Viollet-le-Duc, Chateaubriand, Rilke, Freud, Andy Warhol, Alberti. Bueno, ¿qué más podemos pedir? Y hay muchos más, estos son los que yo entresaqué. Y esto, claro, nos muestra fehacientemente la cantidad de años de investigación que la curadora empleó para saber dónde estaban las obras, cuáles eran las obras que valía la pena ser presentadas, cuáles tienen relevancia en qué momento de Roma, en qué periodo. Y tengo que decir que pues no nos queda más que
comprender su erudición, así hay que decirlo, sobre el tema. Y como lo dije, ya podemos con el catálogo desmenuzar la riqueza de esta exposición. Solo me cabría agregar algunas cuestiones. Por ejemplo, hablar del famoso Prix de Rome, Premio de Roma que instituyó la Escuela de Bellas Artes de París y que en 1663 Luis XIV lo instituyó para mandar a pintores, arquitectos y escultores. Ya para 1803 Napoleón propone, y así se hace, enviar también a músicos durante 4 años a vivir en Roma, y a partir de ese momento, con la presencia de Napoleón, se adquiere la Villa Medici, que es donde viven estos artistas que ganan por concurso el Premio de Roma. Y esto para mí tiene una conexión con algo, es esta presencia de... en esta presencia de Napoleón en Roma, cuando Antoine Quatremer de Quincy, un historiador que tenía su enemistad con Viollet-le-Duc, en unas cartas que se llaman cartas a Miranda, que son las cartas a Francisco de Miranda, el libertador de Venezuela, donde le dice, y es fantástico que en esa época lo diga, usted sabe muy bien que dividir es destruir. Ahora bien, dígame usted si cree que se facilita este trabajo desplazando, exportando y dispersando los monumentos de Roma. Y gracias a su gran labor en Francia, evita que Napoleón se lleve a París muchas más cosas de Italia, así como se las había llevado de Egipto. Y creo que eso es pues muy importante. Podemos seguir charlando. Yo solamente quería decir que de México eché en falta, por ejemplo, la presencia, porque ellos enviaron dibujos y estuvieron ahí, la ausencia de estos materiales de los hermanos Juan y Ramón Agea. También estuvo la presencia de Diego Rivera en Roma, auspiciado, pagado por el gobierno mexicano, y bueno, algunas otras cosas más. Pero definitivamente es una exposición muy importante, muy redonda, y los felicito y felicito muy particularmente al Instituto Nacional de Antropología e Historia por haber acogido tan entusiastamente esta exposición, hacerla realidad y regalarnos, porque esa es la palabra, un catálogo. Muchísimas gracias, doctora Louise Noël. Verdaderamente muy agradecida estoy por todas estas palabras, por las apreciaciones que has hecho del catálogo, de la exposición. Efectivamente se trata de un trabajo de mucho tiempo, de muchos años. De alguna manera refleja ese gran amor que tengo yo por una ciudad que es la ciudad en la que he vivido más de la mitad de mi vida ya, aunque yo siga siendo mexicana, pero que efectivamente ofrece una tal cantidad de temas de estudio, de investigación, que es inagotable. Es absolutamente inagotable, y por supuesto a eso que has mencionado del Grand Prix de Rome y a tantos otros temas se podrían agregar a cada uno miles y miles. El tema, lo que mencionaste sobre los autores antiguos o los autores contemporáneos de las obras, fue una elección, digamos, muy, muy deliberada. Cada quien puede dar una interpretación de los hechos históricos y llevar, como dicen los italianos, el agua a su molino. Pero me pareció que acompañar esas piezas con fuentes históricas de esa época podía agregar ingredientes más interesantes a la lectura de esta evolución de la ciudad. Y por supuesto hay algunos que son interesantísimos. Y cito brevemente solamente la de Gian Lorenzo Bernini, cuando estando en París, compara París con Roma, y desde luego la comparación, París sale muy mal parada
en los ojos de Gian Lorenzo Bernini, que obviamente tiraba el agua a su molino y estaba ahí como enviado del Papa a la corte del rey de Francia. Creo que, no sé si Germán quiera agregar alguna cosa más. Tenemos, bueno, no tenemos todavía algunos minutos y entonces tal vez se pueda todavía comentar algo. Y me gustaría comentar algo rapidísimo y es que comparto el sentimiento de la doctora Luis Noel porque pues faltó muchísimo. Esto es una brevísima muestra de todo lo que existe en torno a la presencia cultural de Roma en México. En realidad tuvimos que hacer una selección muy puntual de algunos aspectos, porque, bueno, efectivamente, desde el siglo XIX hay artistas mexicanos que se fueron a Roma a estudiar y crearon obra ya, a veces incluso con tema romano, y que bien valdría la pena. Esto en realidad creo que queda como una intención para hacer algo más en torno a estos temas desde el mismo siglo XVIII hasta el siglo XX, creo yo. Entonces, comparto, es una sensación con la que yo también me quedé de esta falta allí de muchas otras obras que ojalá pudieran estar en un proyecto futuro. Totalmente de acuerdo, me parece muy buena idea. Un bis una segunda parte de ampliación más. Pero de todas maneras, tampoco hace falta, o sea, son comentarios porque me han pedido hacer comentarios, pero es una exposición muy redonda y es un catálogo muy redondo, como lo dije, con muchísima información. Entonces está muy bien tenerlo en las manos para poderlo leer, para poderlo meditar, regresar, que es algo que en una exposición tiene otra dimensión, la dimensión de estar inmerso en ella, pero el tiempo a veces es cruel y no nos deja estacionarnos suficientemente en ciertos lugares. Entonces, para mí esa es la gran maravilla de tener catálogo con exposición. Pues creo que ya nos encaminamos hacia el final de esta presentación, pero antes de terminar me gustaría hacer una recomendación para quien nos está viendo y para quien tenga interés en visitar la exposición. Creo que un buen consejo es ver la exposición no toda al mismo tiempo, sino verla por partes. A lo mejor visitar un día una sala, otro día la segunda sala, y a lo mejor volver también, o sea, hacia adelante y hacia atrás para poder de alguna manera captar todos esos matices que tiene la exposición, leyendo esas fuentes históricas. Algunas son muy poéticas, por ejemplo, esa narración de Rutilio Namaziano, que fue el prefecto de Roma, o sea, como el gobernador de Roma, y que emprendiendo su viaje de regreso hacia Francia, porque él era del sur de Francia, escribe esta oda a Roma. Verdaderamente parece un poema de amor, porque le escribe como si se estuviera despidiendo de su amada. Es algo verdaderamente conmovedor sentir cómo ese hombre deja Roma. No se sabe muy bien si llegará finalmente a su destino. Es un momento en que en Roma empiezan ya todas las incertidumbres, con la presencia ya de las primeras invasiones bárbaras, pero que, por ejemplo, esa narración nos habla de alguien, de un sentimiento muy, muy cercano. Yo los invito a visitar la exposición, es muy fácil, la página web es romadigitale.it, o bien a través de los portales del Museo Nacional de Antropología, o en la sección de exposiciones temporales, o en el Museo de las Culturas del Mundo. Como decía al inicio, la exposición estará abierta hasta el 2 de diciembre del 2021. El catálogo estará disponible próximamente, impreso,
Y en los próximos días se cargará en la página de la exposición una guía breve, una guía muy sintética de, digamos, los principales temas que se abordan en la exposición, que podrá ser descargado gratuitamente por todos los visitantes de la exposición. Agradezco nuevamente a la doctora Luis Noel, agradezco a Germán, con el cual verdaderamente trabajamos muy bien. Estoy muy contenta de haberlo conocido en esta ocasión y de haber podido trabajar con él. Agradezco al Coordinador Nacional de Museos, naturalmente al Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el apoyo de la Embajada Italiana, de la Universidad Roma III, del rector Luca Pietromarchi, que apoyó desde el principio esta iniciativa, y del Instituto Italiano de Cultura. Muchísimas gracias a todos y los invito verdaderamente a que visiten la exposición www.romadigitale.it. Muchísimas gracias. Gobierno de México.